Se lo insinuábamos a Celso desde el este, que tiene que ver con las medidas que se generaron por parte del gobierno para flexibilizar el horario de cierre a la medianoche de los clubes nocturnos, de los restaurantes, etcétera, etcétera, que dejó librado a la decisión de cada intendencia, o mejor dicho, del centro coordinador de emergencia de cada departamento. De hecho, escuchábamos al corresponsal de Telemundo en Rocha y en Maldonado, que nos decía cómo era la realidad allí. Maldonado inmediatamente decidió la ampliación hasta las 2 de la madrugada. El intendente Umpierres tomó otro tipo de decisiones más restrictivas en algunos días, Canelones también, San José también lo centralizó en el fin de semana. Ya se sabe que Montevideo, hasta el momento, continúa con ese plazo hasta la medianoche. Así que vamos a consultar justamente al asesor de Cambaду, Daniel Fernández, para que nos cuente cuál es la perspectiva que tiene él, cuál es la información que maneja por parte de los socios de Cambadu, de cómo ha afectado positiva o negativamente esta flexibilización que se conoció desde la semana pasada. Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto hablar con Mira, usted. la gastronomía es una cosa viva y también se divide en varios sectores. Lo tradicional, restaurantes, parrillas, la están sufriendo mucho. Esas 2 horas hubieran significado darle una bocanada de aire fresco a su situación, porque sabemos muy bien que en nuestra ciudad nadie sale a cenar temprano. Siempre la vieja discusión de perder el segundo vuelo de gente que se siente en una mesa. Aquel que va a cenar 9:30 de la noche no se levanta ante las 11:30, 12. Por lo tanto, no tenemos una segunda vuelta en la mesa. Lo tradicional, como bares y eso, están muy, muy afectados. No le cambia la vida, porque ya no están ni llegando a las 12 de la noche. Ahora, la movida nocturna, que es la que andaba medianamente bien, a eso los parte por la mitad, porque realmente la juventud es la hora que empieza a llegar a esos boliches, ¿no? Bien, esa es la realidad más montevideana, ¿no? También en los balnearios y las decisiones que han tomado otras intendencias, quizás ahí la realidad sea otra. Indudablemente, por eso decíamos lo que significaba Montevideo con el interior. Ahí la bocanada de aire les dio vida, porque les permite estar 2 horas más, que es muy bueno esa llegada, cosa que no nos pasa en Montevideo, ¿no? Fernández, también hay una cosa que es importante y tiene que ver con el espíritu de todo esto, ¿no? Y es el tema de la movilidad. También los restaurantes han tenido, y ahora estábamos viendo justamente algunas imágenes que mostraban los locales, los restaurantes con las mesas alejadas para mantener el distanciamiento físico correspondiente. Es decir, que también la situación normal hoy es la de una menor cantidad de cubiertos en cada uno de los locales, que se suma al Mira, tema del control del horario. el primer protocolo de tantos que se han hecho con respecto a la pandemia ha salido de la gastronomía y hotelería junto con el Ministerio de Turismo, que fue allá por abril, mayo. De ahí se bajó el aforo de los comercios, que pasamos a tener las 3/4 partes perdimos, hoy ya tenemos un 30% habilitado, con separación entre 1,5 metros entre mesa y mesa. Eso ha llevado a que hoy los locales se vean vacíos todo el día porque entra muy poca gente. Indudablemente eso nos sacó la venta diaria. Y la gente que ha tomado bastante temor a entrar a lugares cerrados. Ahí logramos que la intendencia, la señora intendenta, nos exonerase el 50% del valor de las sillas y mesas en la explanada, en las veredas o en los decks que están sobre la vía pública. Conseguimos algo, no alcanza. Hemos pedido al gobierno nacional, que estuvimos reunidos, y hemos vuelto a solicitar reuniones, llámese Ministerio de Economía, llámese Ministerio de Trabajo, a través de una ley de evitar la cobra de multas y recargos por los atrasos, en este caso de BPS. En el caso de DGI,
Fíjate tú que venimos pagando todo el año 20 y seguiremos pagando el 21 por lo visto, retenciones de futuras ganancias cuando hemos cerrado el año con un déficit total y vamos camino el 21 a una situación muy angustiosa. En el caso de la Intendencia, ¿ustedes pretenden que haya un nuevo protocolo, que se flexibilice, que se extiendan esas 2 horas o que haya algún otro tipo de medida? Hemos tenido con esta nueva Intendencia 3 reuniones grupales, junto con la Asociación de Hoteles y junto con el complejo gastronómico. Nos han recibido, hemos tenido reuniones muy buenas, muy fructíferas. Ahí fue donde nos anunciaron de lo que habíamos pedido, ese descuento en lo que es en las veredas, la ampliación de las veredas, aquellos que no había permisos solicitados, nos amplían a poderlo hacer, pero no todos tenemos vereda o calle para hacerlo. Claro. Por un lado. Y la última reunión que tuvimos el día jueves de la semana pasada, se habló de confeccionar un protocolo un poco más flexible en cuanto a las exigencias que tiene. Por ejemplo... Ahora, lo que no... Dime tú. No, por ejemplo, ¿qué se puede flexibilizar? Bueno, ¿qué se puede flexibilizar? Es la posición de las inspecciones, a veces son tan rigurosas y por pequeñas faltas, llámese que no había cartelería suficiente, que no estaba el alcohol gel en el baño, que explicamos eso, que era poner un alcohol en gel en el baño y era automáticamente se lo llevaban, como nos pasa con todo lo que hacemos en los baños. Es una lucha y un tema cultural nuestro, ¿no? O sea, todas esas cosas, que el alcohol que está en el baño lo pongamos en una mesa a la salida de los baños, que esté a la vista del público para que no nos lo lleven, ¿no? Eso indudablemente nos daría algo de oxígeno y crearlo algo más ágil. Ahora, lo que nosotros siempre decimos en esta crisis, y por supuesto que las 2 horas las estamos pidiendo, pero no dejamos de ver de ninguna manera lo bien que es la salud del país. Si nosotros aportamos algo más al respeto de que este granito de arena que podemos aportar para que la gente no esté circulando, bueno, bienvenido sea, pero nos lleva la vida, a todo el sector nos lleva la vida, ¿no? Bueno, muy bien. O sea que ahí estamos con un problema. Bueno, y tenemos un problema con el soporte del teléfono, así que lo vamos a liberar, Fernández. No, pero quedó claro la posición y vamos a discutirlo aquí en el panel y bueno, seguramente una vez que tengan encuentro con las autoridades, podamos tener novedades y seguir integrándolo aquí al debate de la tele. Le agradezco enormemente, le mando un abrazo. Ha sido muy amable por ponerse al habla, gracias. Que pase usted muy bien, el asesor de Cambadu, Daniel Fernández. ¿Vero? Bueno, parece razonable lo que plantean los comerciantes, ¿no? Están defendiendo nada más y nada menos que las fuentes de trabajo y sus ingresos. Hablábamos el otro día de los anuncios que realizó la Intendencia de Montevideo y de los aspectos sanitarios. A mí, más allá del aspecto de la movilidad, que lo entiendo y entiendo la situación que está viviendo Montevideo respecto a esta pandemia que es muy compleja, no veo en la fundamentación de la medida de no extender el horario cuál sería el riesgo sanitario, ¿no? Más allá del tema de que menos gente salga a la calle, no veo una medida que esté fundamentada porque creo que aquella persona que se propone salir tal vez está más segura en el ámbito de todos estos protocolos que si va de repente a, no sé, a una casa de amigos, si va a una aglomeración a la Rambla. Tal vez creo que es una medida más política, tratando de dar un mensaje de, bueno, salgamos menos, todos tenemos que hacer algún esfuerzo, que una medida que esté fundamentada desde el punto de vista de que van a aumentar los contagios si se extiende el horario. Hay una mirada que tienen los gastronómicos, es que a ellos no les cambia directamente porque difícilmente un turno de cocina se quede hasta las 11:30, 12 de la noche. Claro. Tiene que ver aparentemente más con los clubes que después terminan el tema tragos, bailes. Eso hablaba del tema de la movilidad. Exactamente. ¿Alejandro? No, bueno, sin embargo, primera cosa que quiero decir es que Daniel Fernández, que hace años que nos acompaña, ¿no? Es muy claro siempre que expresa las cosas, ¿no? Tiene una claridad para expresar su mirada que admiro y felicito. Y en efecto, tal como dice Verónica, desde la perspectiva de Cambadu, lo que están diciendo es de mucha claridad e inobjetable. Es más, tengo un pequeño matiz en la interpretación. Me dio la sensación que también hablaba de los restaurantes que estarían perdiendo un turno por aquello de que a los uruguayos, aún los que están en Montevideo sin vacaciones, ponele, sí, aún así
no van a cenar a las 7:30 de la tarde, Claro. 8, sino que recién estarían entrando 9:30, 10 menos cuarto, y es difícil que esa mesa se libere antes de las 11:30 de la noche. Claro. Eso creo que también cualquiera lo puede entender. Acá vuelvo, yo lo ato a la esencia de lo que discutíamos en el bloque anterior en otro tema. Los números, los datos. Necesitamos datos para tomar decisiones. Los mismos datos que no tuvimos, digamos, cuando se dijo, bueno, y ahora cerramos hasta las 12, ¿se acuerdan? No tuvimos datos cuando dijo, bueno, y ahora habilitamos hasta las 2, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es decir, ¿cuáles eran los argumentos en los que nos apoyábamos para tomar la primera decisión? A nivel nacional estoy hablando, y cuáles fueron los argumentos para tomar la segunda decisión. Los datos objetivos, excepto, que no es menor, pero no son sanitarios, los de la lógica económica, ¿verdad? Volviendo a Montevideo específicamente, tampoco hay un dato específico en el sentido que si bien hubo un asesoramiento con la voz científica, lo hablábamos creo que antes de ayer, hoy es el lunes, el viernes creo, jueves viernes, de todas maneras estaría faltando arriba de la mesa el dato otro, es decir, mirá, nosotros en Montevideo entendemos que si alargamos hasta las 2 de la mañana, corremos el riesgo sanitario de esto, esto y esto, Exacto. por esto, esto y esto. Y eso no está arriba de la mesa. Entonces, todo se desenvuelve en una especie de lógica de me gusta un poquito más, me gusta un poquito menos. Aparentemente fue la información que recibió la intendenta a su pedido de información del Ministerio de Salud. No, claro, Aparentemente. en esa específica, incluso lo destacamos, que quería generar vasos comunicantes entre la mirada técnica científica y la Exacto. política. Aún así, falta en dominio de la opinión pública, que es la verdadera dueña de todo esto, el dato de que, mirá, claro, entiendo, es una mala noticia para el restaurante de la esquina, pero de verdad que si lo abre 2 horas más, corremos tal riesgo. Ese dato, ¿cuál es el riesgo que se corre? Todavía no está medido o por lo menos no está informado. Dayana. No tengo una opinión, no, o sea, no voy a inventar una opinión con respecto a si estoy de acuerdo con que sea a las 0 o que sea a las 2. Lo que sí entiendo y comparto con Verónica es que me parece uno de los lugares más seguros si se toman todos los protocolos. Igual, siempre acá seguimos poniendo en la balanza lo económico y la salud. Faltan los datos, es verdad, pero la movilidad se tiene que reducir. Y una de las cosas, o sea, si me preguntaras a mí qué creo, sin tener ningún conocimiento científico, pero basándome sí en la opinión de los científicos y leyendo lo que pasa a nivel mundial y sobre todo también al equipo de GACH, está claro que acá habría que cerrar todo lo cerrable y si nos tenemos que endeudar como país en pos de la salud pública y de que muchos uruguayos sigan vivos y sanos, yo creo que tendría que ser el camino. Pero como ese no va a ser el camino, porque el gobierno lejos está de una medida así, me parece que 2 horas no cambian en nada. Pero también todos sabemos que cuando se había puesto hasta las 2 de la mañana, después se cerraban las puertas, se bajaban las cortinas y quedaban cientos de personas adentro bailando y tomando hasta las 5 o 6 de la mañana. Ahora, ¿eso cambia si es hasta las 12? Si en realidad de las 2 las cortinas se bajan a las 12, a las 0 horas y los dueños que tienen sus necesidades económicas y que lo hacen porque tienen que pagar alquiler, luz, agua, no tienen subvenciones y no tienen apoyo, salvo algunos y en muy bajo porcentaje, cierran y siguen dejando gente adentro. Y bueno, habrá que extremar los controles. No veo cuál puede ser el inconveniente de cambiar esas 2 horas. Cuando tenemos a gente circulando en los ómnibus porque tiene que trabajar mucho más expuesta, sin los controles necesarios, me parece que hay un montón de situaciones más graves que dejar 2 horas más o 2 horas menos. Por eso no tengo una posición específica con respecto a esas 2 horas, cuánto puede variar. Margay. Sí, acá faltan números, creo que lo dijeron todos, ¿no? Faltan resultados, lo mismo que hablábamos con los vinos. Me parece que hay un denominador común en los 3 temas que hablábamos, hablando de las distancias, ¿no? Porque en los jóvenes no se trata de cuestión económica, pero se trata de ser joven y de hacer cosas que hacen los jóvenes y de espacio de libertad de los jóvenes y de divertirse, y de juntarse y de mostrarse. En el vino los bodegueros ponen sus intereses por encima de repente de otras cosas. En los bares y restaurantes ponen sus intereses por encima de otras cosas. Queremos abrir, lo hicieron los gimnasios cuando los cerraron, queremos abrir en los gimnasios. En ningún lado había focos, ¿no? Porque nadie tenía focos en ningún lado. En las escuelas se cerraron las escuelas y wow, ¿cómo se cierran las escuelas? Después se abren las escuelas rurales, ¿cómo abren las escuelas? Todo el mundo con intereses, acá es un tire y afloje. Y a mí me parece que tenemos que volvernos a remitir al GACH, en este caso de la Intendencia, al GIAD, que es el órgano técnico que se dio la Intendencia para tener su propia asesoría y ponerle números. Es muy difícil, yo estoy con Dayana, es muy difícil opinar si deberían estar abiertos o no. Lo cierto es que Montevideo está en zona roja
que el 40% de los casos se perdió, que no se sabe ni de dónde vienen los virus, porque antes sabíamos la trazabilidad, ahora no tenés ni idea de dónde vienen los virus. Yo creo que incide ese dato es clave para tomar que es un penal y que no solamente deberían restringir hasta las 12, deberían empezar a restringir mucho más. Yo lo escucho al profesor Oscar Ventura, que es un referente en estas cosas. Se suspendió el carnaval, se suspendieron los espectáculos, ahora se habilitan espectáculos mínimos. La verdad que los bares, yo lo lamento, horrible. Cualquier actividad que se restrinja, pero deberían estar trabajando solo con delivery a esta altura, no hasta las 12, deberían estar cerrados. En Israel hablaba con Ana Jerosolinsky en la radio y desde abril no abren los restaurantes. Y no abren, claro. Y en Alemania... Pero imaginamos que debe haber algún tipo de Sí, ayuda económica. sí, Israel tiene espalda para eso. Está, que acá no hay. Si no la tenés, igual endeudate, Pero porque acá hay una cuestión de salud. Yo siempre digo lo mismo, perdón que los interrumpí. Los dueños de los bares, los mozos, los cocineros, todos los que están perdiendo. Yo tenía un residencial para ancianos que tuve que cerrarlo porque no le podía pagar al personal. O sea, cada uno tiene sus situaciones individuales y en donde lo económico pesa. Pero si uno está enfermo, si está internado en una sala de aislamiento, pasando 45 días en sus peores momentos, tampoco va a poder seguir adelante con su empresa, ni va a poder salir a cocinar, ni le va a poder llevar el pan a sus hijos. Entonces es tan claro que la salud pública es lo que tiene que primar. Y después, bueno, después veremos. Pero hoy es una cuestión mundial de salud pública y países que tienen espalda lo han hecho y han parado, y países que no también lo han hecho. Pero además, en términos de mensajes, como decía Verónica, en términos de mensajes, vos abrís todo, extendés los horarios de la noche y decís a los jóvenes no se aglomeren. Es como una contradicción, ¿no? Claro, por eso decía yo que tal vez es un mensaje más político o que te cerrás y te científico. controlás. Y bueno, lo que pasa es que acá empieza a jugar la independencia de cada uno. La intendencia, el gobierno dijo, lo ideal sería que, o no sé, dejamos abierto hasta las 12, pero cada uno decide. Algunos decidieron 1 hora, otros se quedaron, otros las 2 horas. Y bueno, la intendencia de Montevideo, que yo creo que Carolina Cose, desde que asumió la intendencia en esto de la pandemia, se ha puesto un poco las botas, los pantalones largos. Y ha entrado y está tomando... ¿Cómo? No. Y está tomando decisiones que creo que son las correctas. Debería ser más fuerte. No nos olvidemos que hay un Frente Amplio pidiendo mayores restricciones de forma permanente. Y ella es Frente Amplio. Y está en la Intendencia de Montevideo con la capacidad de tomar decisiones. Debería, si es coherente con lo que dice su fuerza política, no habilitar 2 horas más, restringir 2 horas más o más. Claro, que creo que fue lo que hizo dentro del margen de las medidas posibles, fue lo que se hizo. Lo que nunca se explicó, y a eso me refería yo también al comienzo, es, bueno, esta medida de no extender remite a este dato puntual. Bueno, Exacto. El comportamiento de las personas no ha sido bueno, tantos bares y restaurantes violaron los protocolos, cuando en realidad creo que el informe que recibió apuntaba más a que la gran mayoría de los contagios se está dando en otros ámbitos, no se da entre las 2 y las 2 de la noche en un bar. No. Claro, pero la gente se contagia en algún lado. El argumento ese de lo intrafamiliar, y creo que lo discutimos Claro, acá, bueno. no sale del ropero. Exacto. O sea, uno lo lleva al ámbito de lo intrafamiliar de algún lado. Bien, pero eso no permite hoy decir que es en los bares y restaurantes. No, por supuesto. Eso no está dicho. Pero también, como dice Fernando, hay que reconocer que sector con el que hablemos es impoluto. Claro. El fútbol es perfecto porque no contagió a nadie. Todos. Los gimnasios no contagiaron a nadie. El básquet, poné también el básquet. Los clubes, el básquetbol, todo. Todos con los que tú hables, en los De restaurantes. acá no salieron focos, de los espectáculos. Por eso. De acá no salen focos, dicen Sí, los sí. espectáculos al aire libre, ¿no? Y estamos ya- todos- De las marchas, dicen, acá no salen focos. No salen focos en por ningún eso. lado. O sea, Sin embargo, nadie dice... estamos se nos cada vez escapó. Exactamente. de algún lado salen. De todos No, yo lados. quiero decir nada más que esto remite también al término de la libertad, ¿no? Y otra vez la libertad, porque acá yo estoy pidiendo medidas más duras, como decís, vos no sos pro libertad. Claro, pues estamos hablando de muertos. La mayor cantidad de enfermos y de muertos son de Montevideo. O sea, pedirle a Montevideo medidas más restrictivas, de repente no pedírselas a Flores, que tiene 4 enfermos. En Flores, no sé, dejar los bares abiertos toda la noche, igual total, no hay nadie. Sí, en el caso de los accidentes también estábamos hablando Pero acá no de lo puede muertos y tener, es lesionados. libertad. Acá es coartar la libertad o ponerle límites a la libertad, pero en aras de un bien superior. Es lo mismo acá que en sí el bloque está anterior, comprobado, pero acá está comprobado porque la bueno, gente se está muriendo. pero es lo mismo en que el en el otro bloque tema, en el otro tema hay que ver los números, si efectivamente. La gente se está muriendo también, ¿eh? Y algo La gente importante- Se está muriendo por accidentes de tránsito, hay cientos Es de otra lesionados, pandemia, es miles otra de pandemia. lesionados, es otra pandemia. Sí, eso sí, por accidente de tránsito sí, pero no todos asociados al alcohol, eso es lo que falta Está bien. saber. Está A bien, la no cual no todos le son poníamos el mismo foco. Hay que le mucha ponemos mayor con cantidad esta. de accidentes de tránsito en Porque los no cuales es no contagioso. interviene el alcohol que en los que Sí, interviene por el alcohol. supuesto.
El tema es cuánta incidencia ha tenido este cambio de conducta en eso, ¿no? ¿Una opinión final, Camino? Volvemos, es lo que hay que medir. Es que creo que en este asunto me parece que estamos todos bastante de acuerdo que el dato, la información debe primar. Simplemente me parece interesante la mirada que dio Daniel Fernández en el entendido que desde su perspectiva, repito, esto no se le puede achacar ni cuestionar porque está dando su perspectiva, aquella idea que creo que la manejamos acá, bueno, después de todo acá en Montevideo, porque no hay turismo, no se siente tanto, claro. Él nos acaba de mostrar que sí, que se siente. Lo que pasa es que hay algo previo. En todo caso, repito lo que ya por otros temas he venido diciendo, es que la medida central a la que nuestro gobierno y cualquier otro del planeta tiene que tener como objetivo es cuidar la salud pública. Si por cuidar la salud pública se afectan intereses tan nobles como los de la libertad, que yo abrazo, y por ende los del trabajo, y por ende los del ingreso, y por ende los de la dignidad de la vida de las personas, es ahí donde, según mi mirada, los estados tienen que actuar para justamente no afectar la dignidad de las personas en el marco de una campaña de salud. 40 segundos, Diana. No, que lamentablemente cuando hablamos de la pandemia pensamos que solamente nos puede afectar si nos contagiamos. Yo ponía el otro día en el Twitter algo que me parece que es importante, y ya que hablamos de mensajes hacia los más jóvenes. ¿Qué pasa si tenés una apendicitis y no tenés médicos que te puedan atender porque el personal de salud está en cuarentenado? ¿Qué pasa si esa operación de apendicitis te la pudiste hacer pero salió mal y tenés que terminar en una cama de CTI? No hay camas de CTI. Acá no miremos solo la ocupación de las camas de CTI por las personas afectadas por COVID, que anda por alrededor del 15%. Miremos la ocupación total, porque los sanatorios y el personal de salud no trabaja solo con infectados de COVID. Entonces, cuando los jóvenes dicen o se sienten prácticamente inmunes al virus porque lo transitan en la mayoría de los casos en forma asintomática, nadie está libre de tener un accidente de tránsito, de que alguien con alcohol al volante te pase por arriba, te quiebre 2 piernas y tengas que terminar en un CTI. Seguramente la producción va a tomar notas, es un buen tema para tratar en los próximos programas. ¿Qué pasa con las otras afecciones que están siendo trasladadas a los salarios y todo? O sea que es un tema que lo anotamos. Muy bien, señoras y señores, hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Nos encontramos mañana en vivo en la tele, aquí a las 14:30, luego de Telemundo, para el debate en vivo. Que pasen muy bien.